Hola, ¿cómo estás? Te saluda José. Bienvenido una vez más a esta serie de mensajes, el estado actual de la iglesia. Y estamos ahora comenzando con la serie Israel, un pueblo escogido o una obsesión religiosa. Si no has visto la introducción, puedes verla donde enumero los puntos sobre los cuales vamos a estar hablando. Y ahora vamos a comenzar en el primer video donde vamos a ver cuál es, a la luz de la Biblia, cuál es la perspectiva de Dios sobre Israel. Aclaro que al hacer este video de ninguna manera se refiere a apoyar ni a aprobar ningún ataque terrorista de ningún lado y por supuesto tampoco la muerte de inocentes de ninguna parte en el conflicto actual de Israel. El propósito mío es hablar la verdad de Dios, de Cristo Jesús, del Evangelio, y quitar los velos que no nos permiten ver, como dice el apóstol Pablo, la gloria de Dios en Cristo Jesús y irnos transformando. Y vamos a empezar entonces con la base bíblica de Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 vemos el llamado que Dios le hizo a Abraham, el llamado original. Y dice la Biblia que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, del 1 al 3. Y esta porción del verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, es una de las porciones más usadas en referencia a no hablar mal o no contradecir o no estar en contra de la nación de Israel, del Estado de Israel actual en el Medio Oriente, y de bendecir, apoyar en todos los sentidos al Estado de Israel, básicamente, como dije en la introducción, por temor a ser maldecidos o por el interés de ser bendecidos, cualquiera de las dos cosas. Entonces, Dios le dice 7 referencias a Abraham, 7 cosas, y entre esas 7 cosas hay una referencia a la nación de Israel, solamente una: sal de la tierra, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esa es la referencia no al Estado de Israel actual, pero histórico, bíblico, sobre la nación que vendría de los descendientes de Abraham. Pero luego dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. De esas hay 7 referencias directas a la persona de Abraham y una referencia a la nación que saldría de Abraham. Entonces, en todo este llamado que Dios le hizo a Abraham, 7 son referencias directas a Abraham y hay una solamente mención sobre la nación de Israel, que lo vemos en la Biblia y en la historia. Entonces hay un principio, y hay muchos principios para interpretar la Biblia, pero uno de los principios más importantes es que el Nuevo Testamento interpreta y le da sentido y claridad al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como tesoros escondidos. En el Nuevo Testamento se enciende la luz para poder ver cuáles son esos tesoros. En el Antiguo Testamento las verdades están ocultas. En el Nuevo Testamento pues nos da las llaves o las claves para poder conocer y poder ver con claridad esas verdades. En el Antiguo Testamento las verdades de Dios, como dije, están escondidas o eran sombras, como dice el apóstol Pablo a los colosenses. Significa que no eran lo real, no eran lo genuino. La sombra es el reflejo de un cuerpo o de una forma que da la luz que apunta o ilumina ese cuerpo, esa cosa o esa materia. Entonces, y la sombra es el reflejo del impacto de la luz sobre ese cuerpo. Entonces, la sombra no es lo genuino, no es lo real. Si yo pongo mi mano y está el sol o una luz, entonces mi mano va a producir
reflejo de la luz sobre mi mano va a producir una sombra, la silueta de mi mano. Pero la sombra no va a ser mi mano, la sombra no va a ser lo real. Y eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Por eso necesitamos conocer el significado en el Nuevo Testamento para poder encender la luz, para poder descubrir el tesoro y para poder conocer lo real y no quedarnos con las sombras. Con la venida de Cristo al mundo, cuando Cristo vino al mundo, se encendió la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Significa que las cosas se aclararon, significa que ahora sí estaba lo real, lo genuino, el Señor Jesucristo cuando vino, la luz, y entonces incluso haciendo una comparación con Juan el Bautista, dice que no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Con lo grande que era Juan el Bautista, él no era la luz, él daba testimonio, y aunque era una antorcha, dijo Jesús, que alumbraba y encendía, significa... Sin embargo, no era la luz que es Jesucristo. Entonces, con la venida de Jesucristo, al llegar la luz, después de Jesús revelar el reino, revelar a su Padre, revelar a Dios, entonces podemos nosotros, a la luz de la persona de Cristo y del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo y la revelación del Evangelio, mirar al Antiguo Testamento y poder entender. Cuando no se hace eso, por eso hago tanto énfasis en esto, entonces es como querer dar direcciones a alguien para llegar a un lugar no teniendo las direcciones completas, simplemente teniendo una parte de una calle, otra calle, pero sin embargo no tener las direcciones completas. Es como querer leer algo con la luz apagada o con una luz bien tenue, no se va a poder entender con claridad. Y ese es el gran problema de querer hablar verdades de Dios basadas principalmente o totalmente en el Antiguo Testamento, sin ver qué es lo que dice Dios en el Nuevo Testamento, qué es lo que dice Jesucristo, qué es lo que dicen los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y eso es algo súper importante, radical. Por eso Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:39, le dijo, ustedes escudriñan o examinan o estudian o investigan las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Sin embargo, Jesús dijo, pero ellas dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento, le dijo Jesús a los judíos de su tiempo, que daban testimonio de él. Y sin embargo le dijo a los fariseos, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. En otras palabras, ellos estudiaban las Escrituras, pero no veían la luz, que era Jesucristo. Y eso es lo que sucede con esta enseñanza actual, bien tergiversada, bien oscura, sobre el estado actual de Israel, sobre la nación de Israel, que trae tantas y tantas accidentes, tantos errores, tantas creencias que hacen daño. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo como centro, entonces no va a haber luz y va a pasar como los judíos del tiempo de Jesús. Examinaban el Antiguo Testamento, creían las verdades de Dios, querían el propósito, la bendición de Dios. Sin embargo, rechazaban la luz que era Cristo, y sin la luz de Cristo en el Antiguo Testamento no vas a encontrar las verdades de Dios. Vas a encontrar confusión, vas a encontrar doctrinas erradas, creencias dañinas, vas a encontrar historia, vas a encontrar rudimentos, como dice el apóstol Pablo, vas a encontrar sombras, pero no vas a conocer la luz de Cristo. Y eso es lo que sucede hoy. Entonces, el Antiguo Testamento, sin interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, será una historia extraña, porque vamos a leer cosas que sucedieron que son extrañas en muchos sentidos, sin verlo a la luz del Nuevo Testamento. Oscuro, con muy poca luz, incluso hasta confuso. Y una de esas
esos desvíos, esas tergiversiones, va a ser ese culto que se da a Israel actualmente, porque es un culto que se le da en diferentes grados a la nación de Israel, al Estado de Israel actual. Y el error empieza cuando leemos la historia en la Biblia, las promesas y el origen de la nación de Israel, como estamos leyéndolo ahora en las promesas de Abraham, sin conectarlo o interpretarlo en Jesucristo. Ese error va a empezar cuando se conoce la historia, las promesas, el origen de Israel, sin conectarlo a la persona de Jesucristo. Vamos a volver al principio, a Génesis 12. Leemos, Dios llamó a Abraham, le dio una visión, lo bendijo. ¿Cuál era el fin de este llamado? ¿Cuál era el fin del propósito de ese llamado de Dios a Abraham? El propósito de ese llamado es lo que le dijo al último en el versículo 3, la segunda parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el propósito final de ese llamado. Comienza a decirlo, sal, toma esta acción, deja esto de aquí, anda donde yo te voy a decir, voy a hacer esto en ti, entre esas cosas, bendición, tu nombre, la nación grande, te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendicen, te voy a proteger básicamente, le está diciendo Dios a Abraham, y eso lo vemos que sucedió cuando algunos reyes querían hacerle daño, y voy a bendecir a los que te bendicen, pero el último final de ese llamado es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el siguiente versículo, el 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Comenzó su marcha. Entonces, ¿cuál es el final de ese llamado? ¿Cuál es el propósito principal de todo lo que Dios le dijo a Abraham? La bendición de todas las familias de la tierra, que básicamente es el Evangelio, como vamos a ver en los siguientes videos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el propósito del llamado. Cuando no vemos el propósito, entonces nos vamos por las ramas, como dice el dicho, y terminamos fuera del enfoque principal. Si no vemos el final, entonces vamos a decir cosas distorsionadas sobre ese llamado. Abraham, la bendición de Abraham, la promesa y la creación de Israel tienen un propósito principal, como dije, la bendición de todas las familias de la tierra, la bendición del mundo. Entonces, la meta, el propósito no son Abraham, ni tampoco es la nación de Israel, sino la bendición del mundo, y el medio para hacer esa bendición no fue Abraham, tampoco Israel, sino Jesucristo, para poder cumplir el propósito de Dios, que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces era porque por medio de Abraham y luego la nación de Israel iba a llegar el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver más adelante con claridad en los videos siguientes, pero lo explica el apóstol Pablo, otra vez el Nuevo Testamento interpretando el Antiguo, en la carta a los Gálatas y en Romanos y en otros lugares, pero sobre todo en esas dos. Entonces, el propósito es la bendición de las familias de la tierra por el Evangelio, y ese propósito está conectado con Jesucristo. Así que tanto Abraham como Israel eran un medio para Jesucristo. Y espero que esté siguiendo los versículos que estamos hablando. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Jesús, la persona de Cristo Jesús, es el que le da lugar y propósito a la nación de Israel. Y no me refiero a la nación de Israel actual, sino a la nación de Israel en la Biblia. Jesús fue quien le dio lugar y propósito a la nación de Israel, y no Israel a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que al no saber esto de aquí, el propósito de la existencia de esa nación de Israel era para que venga Jesús, para que todas las familias de la tierra sean benditas en Él. En otras palabras, para que el Evangelio llegue al mundo entero. Pero cuando no entendemos eso de ahí, muchas personas, para defender o dar este culto a la nación de Israel, al Estado secular de Israel del día de hoy, entonces dicen, no, es que Jesús era judío. Entonces es como que la nación de Israel le da propósito a Jesús, o le da un lugar a Jesús, o le da validez a Jesús, pero no es al revés. La nación de Israel, y no estoy refiriendo a la actual, sino a la histórica y bíblica, tenía su lugar en el mundo, tenía su razón de ser y existir
porque por medio de ellos iba a venir Jesucristo. O sea, las cosas al revés. Jesús es el porqué y para qué de la existencia de Israel en la Biblia. ¿Por qué? Porque por medio de Abraham se daría la nación de Israel y por medio de la nación de Israel llegaría el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo al mundo para redimir la humanidad, no solamente una nación, sino el mundo entero. Entonces, como dije antes, si no entendemos esto, el concepto y la percepción que se tenga de Israel y sobre todo el estado actual de Israel va a ser un velo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Dice que cuando los judíos leen el antiguo pacto, aún, y se refiere a los judíos en su época porque ese es el contexto, se puede aplicar a las verdades de la Biblia, pueden tener muchas aplicaciones, pero un significado principal, y está hablando Pablo en el tiempo de que él escribió esa carta a los cristianos de Corinto, en Grecia, de esa época, hace 2000 años, que los judíos leían a Moisés, y esa es la referencia con el velo que se ponía Moisés en el rostro, porque esa gloria iba a ser pasajera, lo puedes leer en tu casa, pero que ese velo dice es un reflejo de lo que sucedía en el corazón de ellos. Dice que el entendimiento se les embotó, el entendimiento se cerró, y cuando no entendemos a la luz de Cristo Jesús y del Evangelio, entonces el entendimiento se cierra, la luz se apaga y se comienza a ver muy pequeño, muy con ceguera, se comienza a ver limitado. Y eso es lo que sucede con este culto al Estado de Israel actual, que cristianos tienen una ceguera espiritual por creer que la nación actual de Israel es el pueblo escogido de Dios, en quien están las bendiciones, cuando lo vemos a través de la Biblia, y vamos a seguirlo viendo a través de Jesucristo, a través del apóstol Pablo, a través del Evangelio, que eso es totalmente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces eso se convierte en un velo, se convierte en una ceguera, se convierte como cuando los juegos se hacen, sobre todo de niños que quieren que rompan una piñata o que pongan la cola al burro, se tapan los ojos. ¿Para qué? Para no poder ver y poder hacer más difícil el juego en este caso. Y es una comparación cómica, pero eso es lo que se ve. No se ve. ¿Por qué? Porque se está viendo a un velo, y por medio del velo se está viendo a un pueblo que ya no tiene ese propósito, porque ya Cristo Jesús vino, y que se está atribuyendo a un pueblo que ahora está desconectado de Dios las promesas o el poder o la capacidad o las virtudes o las referencias o las características o el propósito que pertenecían a Cristo Jesús. Y entonces ese velo da ceguera, y es por el cual yo estoy haciendo este video, porque es demasiado innumerable el pueblo cristiano con esta ceguera, con esta obsesión religiosa. Y entonces ese velo se convierte en un bloqueo espiritual que no impide ver con claridad espiritualmente y entender la Biblia y el concepto de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente video, no te lo puedes perder. Haz algún comentario y nos vemos en el siguiente video.